Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 12. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura. Juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor.
Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Carlos Borromeo, memorial de quien celebramos este día. San Carlos Borromeo nació en el año 1538 en Italia y era miembro de la familia Medici, la familia tan influyente de aquellos tiempos, tanto en la vida política, social y económica y de la iglesia de aquellos tiempos. Siendo sobrino de uno de los papas también que fue de la familia Medici, Papa Pío IV, pues desde muy joven Carlos recibió muchos privilegios por ser parte de la familia Medici. Pero a pesar de los privilegios tanto de posición social, de poder dentro de la iglesia y también en el mundo civil, y también en gran parte por los beneficios económicos por parte de la familia y por parte de su tío, el Papa Pío IV, San Carlos no se dejó influir mucho por todo esto de su vida exterior y mantuvo una vida muy sencilla. Su tío Papa Pío IV le dio posiciones de mucha influencia, pero es digno de reconocer de que él toda esta influencia que recibía y privilegios que recibía los ponía al servicio de la iglesia. Después de que muere su tío, el Papa Pío IV, entonces él le pide al nuevo papa que le permita regresar a su diócesis de Milán. Él era el obispo de esa diócesis que no había tenido un obispo presente por casi 80 años. Así que él regresa e inmediatamente se pone a trabajar para llevar a cabo sus responsabilidades como obispo y administrador de su diócesis. Visitaba la mayoría de sus iglesias que estaban bajo su administración y responsabilidad. Su salario lo donaba a los pobres y también en lo que se distinguió mucho fue en la reforma y formación del clero, puesto que en esos tiempos la situación moral e intelectual del clero de aquel entonces estaba en una situación pésima. Así que San Carlos Borromeo en su diócesis emprendió programas de reforma moral como también de formación intelectual para el clero bajo su responsabilidad y su autoridad, y también para el pueblo de Dios, pues también instituyó reformas de catecismo para formar a la gente en la fe. Tanto fueron los cambios que él promovió bajo su diócesis en Milán que después otros obispos dentro de la iglesia empezaron también a instituir las reformas del clero y la formación del clero en sus propias diócesis. San Carlos Borromeo vivió en un tiempo bastante difícil y caótico dentro de la iglesia. Fue el tiempo de la Reforma Protestante. Y San Carlos no estaba ciego a las críticas de la Reforma Protestante hacia la iglesia. Y en gran parte, pues, la reforma del clero y la formación del clero que él implementó fue en gran parte a esas críticas y los abusos dentro de la iglesia de aquel entonces. Fue un trabajador incansable. Realmente se entregó bastante a su responsabilidad y obligación como obispo. Y a la edad de 46 años prácticamente ya su cuerpo estaba desgastado y muere a esa edad tan joven. Bastó solamente unos 26 años para que su santidad fuera reconocida en la iglesia y fue elevado a los altares de los santos y santas de la iglesia. Verdaderamente un hombre ejemplar como pastor de la iglesia. Repito, a pesar de los grandes privilegios que él tenía por ser parte de la familia Medici de aquel entonces, pues él no se dejó consumir por la atracción ni del poder, ni del dinero, ni de su posición social. Trabajó incansablemente por la iglesia de Dios y particularmente buscó vivir una vida personal muy
limitada en cuestiones de adornos, en cuestiones de consumo, en cuestiones de posesiones. Y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues buscó modelar para el clero bajo su responsabilidad y autoridad la reforma y la formación que él estaba promoviendo en su diócesis. Así que un gran hombre, un gran santo, realmente un gran pastor de la iglesia que celebramos este día, a San Carlos Borromeo, obispo. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 14, un capítulo muy bonito porque aquí Pablo se enfoca ahora en el tema de cómo los hermanos en la comunidad cristiana en Roma deben de ser pacientes y también comprensivos con otros y entre ellos mismos, ¿no? De no juzgarse tan duramente, sino buscar convivir bajo el señorío de un mismo Dios. Recordemos que Pablo aquí está escribiendo a una comunidad cristiana compuesta por previos judíos y paganos, y que pues cada uno de ellos, tanto los judíos como los paganos, traen a la comunidad cristiana parte de sus tradiciones y de sus comportamientos que se espera sean transformados por la fe en Cristo y por la vida en Cristo, pero que mientras buscan identificarse con Cristo, pues van a haber conflictos y fricciones entre ellos. Y Pablo ahora se dirige a esta situación de cómo coexistir, no simplemente tolerándonos, ¿no?, sino coexistir en armonía, buscando la comprensión, buscando el entendimiento, buscando el cómo ser verdaderamente hermanos, hermanas, unos a otros. Dice Pablo: hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Unas palabras impresionantes. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que todos estamos bajo el señorío de Jesús. Así que solamente es el ejemplo y modelo de nuestro Señor que nos debe de llevar a la coexistencia, para convivir juntos como verdadero pueblo de Dios, como verdadera comunidad en Cristo. Y que cuando utilizamos nuestros propios puntos de vista para juzgarnos mutuamente, pues entonces no estamos reconociendo el señorío de Jesús sobre nosotros, ¿no? Y que todavía seguimos juzgando según nuestro punto de vista. Lo que dije al principio de que esta comunidad cristiana en Roma estaba compuesta por previos judíos, o sea, judíos cristianos, y también previos paganos cristianos. Y que por tanto, pues la comunidad pues aún tenía rastro de sus previas vidas. Y esto yo creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien, ¿no? Cuando somos parte de la comunidad y que aún nuestras vidas previas, pues aún venimos arrastrando quizás comportamientos, actitudes y formas de ver y formas de juzgar que aún no han sido iluminadas por nuestra vida en Cristo, ¿no? Y que por tanto a veces estas actitudes, estas formas de ver y de juzgar impactan cómo nos tratamos, cómo nos vemos y cómo nos juzgamos. Y aquí, en esta comunidad, pues quizás los judíos cristianos veían a los paganos como muy laxos, como muy relajados en sus comportamientos. Y los paganos previos, que ahora son paganos cristianos, pues quizás veían a los judíos cristianos como muy estrictos y quizás muy legalistas en su forma de ver, ¿no? Así que Pablo busca un punto medio, y repito, no solamente la tolerancia, sino cómo coexistir en armonía y hermandad, siendo pacientes unos con otros mientras nos dejamos transformar por la gracia de Dios para que en nosotros, en cada uno de nosotros, se manifieste la nueva vida en Cristo. Así que Pablo dice:
porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Así que es el señorío de Jesús que tiene que estar por encima de nosotros. Es lo que nos debe de unir, sea cual sea nuestra previa vida antes de que fuéramos llamados por Dios en Cristo, antes de que Dios nos consagrara en Cristo, antes de que fuéramos llamados a ser parte de esta comunidad, como Pablo los nombra de los santos, no porque seamos santos, sino porque por la gracia de Dios nos llama a esta forma de vida, que es una vida en la cual debe de manifestarse tanto la victoria de Dios como la nueva vida a la cual somos llamados en Cristo. Y dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, dice Pablo, ¿no? Y estas preguntas son preguntas retóricas que Pablo está haciendo, quizás tomando en cuenta algunas posibles objeciones de algunos dentro de la comunidad, ¿no? Que quizás se sintieran superiores o con más conocimiento. A veces pensamos de que el tener mucho conocimiento pues nos hace mejores que otros, ¿no? Y pensamos de que el que es ignorante de muchas cosas, pues quizás es inferior a uno. Pero sabemos claramente que aún el más inteligente, aún el más sabio, que por su inteligencia y por su sabiduría debería de ser un santo y no lo es. ¿Por qué no? Así que no es el conocimiento, no es nuestra sabiduría los que nos hace mejor o nos santifica, es la gracia de Dios. Pues quizás aquel que es más sabio, que tiene más conocimiento, quizás el obstáculo peor que tiene es el orgullo de su conocimiento y de su sabiduría, que también lo encontramos en el ignorante, que siendo ignorante, pues no puede entender las cosas a las cuales Dios lo llama, ¿no? Y que tanto el sabio como el ignorante pecan, pero pecan por diferentes motivos. El ignorante por su ignorancia, por su cerrazón. El sabio quizás por su orgullo de sabiduría. Y tanto el uno como el otro están necesitados de la gracia de Dios, ¿no? Así que no podemos montarnos en nuestro caballo y decir, yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento, yo tengo más sabiduría, pues entonces deberías de tener más nobleza de corazón, deberías de tener más santidad, pues entonces deberías de tener también más humildad, ¿no? Y igualmente le podemos decir lo mismo a un ignorante, ¿no? Que se cierre en su dureza de corazón simplemente porque no sabe, porque no entiende, ¿no? Y que a últimas esta ignorancia se convierta también en orgullo, ¿no? Pues aquí Pablo, tanto al sabio como al ignorante, nos llama a ver a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que su señorío es lo que nos debe unir tanto al más sabio como al más ignorante, porque tanto el uno como el otro estamos necesitados de su gracia. Así que no es simplemente el tolerarnos mutuamente, es de buscar esos lazos de hermandad, ¿no? De que no pretendamos que mi conocimiento, mi sabiduría me hace superior a otros, o que el testarudo que se encierra en su ignorancia piensa que porque quizás grita más, que porque tiene más fuerzas físicas, de que se siente superior a otros, ¿no? Pues tanto el uno como el otro estamos tan ignorantes y necesitados de la gracia de Dios. Y esto es a lo que Pablo alude aquí cuando dice que tenemos un solo Señor y es su señorío al cual todos tenemos que dar cuentas, tanto el inteligente, el sabio como el ignorante. Dice,
Como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios, ¿no? Así que dejemos los juicios a Dios, particularmente cuando nos rebajamos y humillamos con nuestras críticas, ¿no? Y mejor dejar esos juicios al Señor. Ante todo, buscar la hermandad, buscar la solidaridad, buscar oportunidades de diálogo, de conversión, de conversación entre nosotros para realmente hacer realidad la vida de comunidad a la cual somos llamados en Cristo. Realmente estos a veces son retos impresionantes, a veces difíciles, a veces no tan difíciles, pero yo creo que lo mismo de Dios ha de ver en nosotros, ¿no? Con la diversidad que somos nosotros, que a unos montados en nuestro caballo de orgullo, pues no queremos doblar rodilla, no queremos bajarnos de ese caballo por nuestro orgullo, ¿no? Y que todos cogíamos de algo, ¿no? Y así será la paciencia que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros. Así será lo que Dios tiene que soportar a veces de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo. Pues si podemos imaginar esto de Dios con nosotros, igualmente nosotros lo tenemos que hacer mutuamente entre nosotros. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ayer escuchamos a Jesús sobre las demandas exigentes sobre el discipulado, ¿no? Para Jesús, el Jesús de Lucas, las demandas del discipulado son blanco y negro, o estás conmigo o no estás conmigo, y quizás son exigentes por extremo. Y ahora tenemos otro polo de estas exigencias en la cual se manifiesta el Jesús de la compasión y de la misericordia, particularmente en torno al pecador. Así que por una parte tenemos las exigencias radicales del discipulado y por otra parte la expresión profunda de la misericordia de Dios en Jesucristo. Tenemos a Jesús ahora aquí rodeado de publicanos y pecadores, y los críticos de él, los fariseos y escribas, murmuran sobre él diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Sentarse junto con personas que eran conocidas pecadores, que eran reconocidos como pecadores, como los publicanos, y otros pecadores ya que la gente sabía quiénes eran, pues era mancharse de su presencia, ¿no? Y particularmente sentarse a comer con ellos, el compartir la mesa, el comer junto con ellos implicaba que estabas en acuerdo de ellos, en hermandad con ellos, ¿no? Y esta es la crítica de los fariseos y escribas, de que Jesús, al rodearse con ellos, al sentarse con ellos, al comer junto con ellos, pues se estaba igualando a ellos. Pero no es esto lo que Jesús está haciendo. Jesús va en busca de aquellos que están necesitados de la gracia de Dios. Y esto es algo triste de los fariseos y publicanos, que piensan que no están necesitados de la gracia de Dios. Esta es la gran tragedia, la gran tristeza, ¿no? De que piensan de que por sus acciones y prácticas religiosas externas ya están justificados ante Dios, cuando en realidad están ciegos de su propia necesidad de ser iluminados, de ser sanados, de ser reconciliados por Dios. Y Jesús a esta crítica de ellos le responde con dos parábolas. Nuevamente aquí tenemos en Lucas dos parábolas, una en la cual el personaje central, en la primera, es el hombre, y en la segunda parábola el personaje central es una mujer. Este balance, este equilibrio de el hombre y la mujer en Lucas es impresionante, es muy exquisito. Así que Jesús les contesta a la crítica de los fariseos con esta parábola y les dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico, uno diría: bueno, ¿por qué el pastor de estas 100 ovejas, por qué se arriesga a perder más ovejas dejando las 99 allá juntas y va en busca de una sola, ¿no?
Pues uno diría desde la forma económica y práctica, pues mejor me arriesgo a perder una y no a perder más, yéndome en busca solamente de una, ¿no? Pero no es esta la forma que Dios piensa. No es esta la forma en que Dios considera a sus hijos e hijas, particularmente aquellos que se encuentran perdidos, alejados de Él, de que Dios no quiere que ninguno de sus hijos o de sus hijas se pierdan. Y este es el propósito de esta parábola, de que Dios hará lo que sea necesario para ir en busca de sus hijos e hijas que estamos necesitados de Él. Y este es el propósito de esta primera parábola, ¿no? De que el pastor que representa a Jesús va en busca de esa oveja perdida y irá en busca de esa oveja, se encuentre donde se encuentre, que si está en la cantina, que si está en el bar, que si está en ambientes de perdición. Jesús se siente muy seguro de sí mismo, por eso Él no se ve de que Él será contaminado por las vidas y por las acciones de aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Jesús se siente tan confiado en su identidad y su dignidad y su relación con Dios que sabe que irá a donde necesita estar para rescatar a aquellos que necesitan de la luz de Dios, que necesitan escuchar la buena nueva, que necesitan que sepan de que también son hijos e hijas amados de Dios, de que Dios los quiere y lo ama, ¿no? Así que Jesús irá y se sentará y se rodeará y comerá con aquellos que más necesitados estén. Y una vez que la encuentra y se la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En realidad, estas últimas palabras de Jesús en esta primera parábola son como una respuesta también sarcástica a la crítica de los fariseos y escribas, que piensan que ellos están autojustificados por sus prácticas religiosas externas, pero que no se dan cuenta de su propia ceguera, de su propia necesidad de sanación, de su propia necesidad de ser reconciliados con Dios, ¿no? Así que hay varias escenas en las cuales las palabras de Jesús también son fuertes y son sarcásticas, que van con un doble sentido, ¿no? Y aquí es una de ellas, ¿no? Cuando dice que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos. Estos son los fariseos y escribas que se sienten autojustificados, que no piensan que no tienen necesidad de Dios. Y sin embargo, están ciegos, están sordos, porque no escuchan ni reciben al mismo autor de la vida que tienen enfrente de ellos, a Jesús. Y ahora Jesús nos da una segunda parábola donde el personaje central es una mujer. Dice: ¿y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Bueno, ¿por qué tanta insistencia de una mujer por una moneda de plata? Es muy probable de que esta moneda es parte del dote que ella recibió cuando se casó, ¿no? El dote que su padre dio por ella, y que el dote en cierta manera representa el valor de ella. Mientras más grande sea el dote, pues más grande el valor que la mujer tiene dentro de esa sociedad. Así que esa moneda de plata representa parte de su dignidad y de su valor como mujer dentro de esa familia, y por eso el buscarla hasta encontrarla. Dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice. ¿Por qué reúne a sus amigas y vecinas? Porque es el mundo de la mujer. Es el mundo de la mujer. O sea, en aquellos tiempos había separación del mundo del hombre y de la mujer. Una mujer casada no se podía reunir con hombres y mujeres en un mismo ambiente. Había separación de géneros dentro de la sociedad. Alégrense conmigo, dice, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. O sea, ya al encontrar la moneda, ya su valor
su valor dentro de la familia, tanto económico como social, pues ha sido restaurado al encontrar esa moneda que es parte de su dote. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Así que nuevamente aquí tenemos manifestada bellamente la misericordia de Dios en Jesucristo por aquellos que están más necesitados. Los fariseos y los escribas se sienten puros y santos y piensan que se van a manchar al rodearse, al codearse, al sentarse, al comer con aquellos que son reconocidos como pecadores. Ellos están pensando solamente en su pureza ritual. Ellos están pensando solamente en su santidad. Pero aquí el gran error de ellos es de que han reducido la religiosidad simplemente a algo personal, y aquí el sentido de comunidad no está presente, porque están creando divisiones dentro de la comunidad de quiénes son los que tienen acceso a Dios y los que sí tienen acceso a Dios, entre los que son dignos y no son dignos. Y todo esto son cosas que le pertenecen a Dios, no a nosotros, pero ellos mismos están determinando quiénes son dignos del acceso a Dios y quiénes sí son dignos, quiénes son los santos y quiénes son los diablos, ¿no? Y son ellos los que están juzgando cuando Jesús nos dice, es Dios a quien le pertenece esto, ¿no? La responsabilidad nuestra, como la responsabilidad que Jesús nos modela, es de ser instrumentos de la gracia de Dios, particularmente aquellos más necesitados, y de ir a donde se encuentran ellos, no esperar de que vengan a nosotros, ¿no? Esto es algo que Jesús nos modela radicalmente, ¿no? Porque a veces yo creo que tenemos mucho más de las actitudes de los fariseos y escribas de lo que pensamos, porque también nosotros hoy en día pues rechazamos al pecador, a la pecadora, y ni siquiera atentamos de ir a donde se encuentran para ofrecerles la gracia que Dios nos ofrece a todos. Así que Jesús nos pone aquí un ejemplo muy grande de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, y la responsabilidad que implica esto, de compartir con otros, particularmente los más necesitados de su gracia, y de ir a donde ellos se encuentran. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.